Me gustaría saber cómo está demetilado tu ADN y eso sí que sería interesante conocerlo. Y bueno, a mí me surgen muchísimas cuestiones, imagino que al público también. Yo voy a hacer varias preguntas y dado que tienes esta formación tan integral, puedes responderlas todas en una o como tú quieras. Una de ellas es en cuanto al tema de la aplicación clínica de todo esto, si realmente crees que en un futuro va a tener cierta facilidad. Creo que antes me has comentado, no sé si era fruto de tu tercera tesis, o era la investigación que estás realizando actualmente, en el que sí que estabais haciendo algo, buscando esta aplicación clínica, así que si nos pudieras contar un poquito más sobre esto sería muy interesante. Y las otras preguntas tienen que ver con respecto a la posibilidad de desarrollar fármacos. Creo que sí que has mencionado el tema de la S100A10 que he apuntado, se me va a olvidar en poco tiempo, y cómo se habían hecho experimentos con ratas, en concreto con el citalopram. Entonces, ¿nos podrías comentar un poquito más de esta aplicación a nivel farmacológico o incluso psicoterapéutico o de desarrollo de tratamiento a través de las células nano? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sí es cierto que ahora en el laboratorio queremos empezar un nuevo proyecto. Seguramente lo hicimos en noviembre, diciembre de este año, porque la idea es buscar, la idea que tenemos todos y los que trabajamos en salud mental sobre todo es no trabajar tanto con criterios diagnósticos, sino tener un modelo in vitro que nos permita diagnosticar una enfermedad mental, ¿no? En este caso lo queremos hacer con el trastorno obsesivo compulsivo y con el desarrollo de un modelo basado en reprogramación celular, células IPS, ¿no? Creemos que podría ser interesante encontrar puntos de metilación en las IPS que nos permitan, en último término, permitir un diagnóstico a largo plazo, porque realmente es muy caro realizar estudios con IPS y estudios epigenéticos y no compensaría, la seguridad social no podría afrontarlo, pero seguramente las técnicas irán abaratándose con el paso de los años. Con respecto a la farmacología, ahí sí, en cáncer, por ejemplo, está muy desarrollado, pero tienen un problema, ¿no? Hay un grupo en Barcelona que es clave, el grupo de Manel Esteller, es un grupo de trabajo formidable, trabajan en epigenética del cáncer, desarrollan ya aplicaciones clínicas para el tratamiento del cáncer desde un punto de vista epigenético, la medicina personalizada, pero están teniendo problemas realmente. ¿Por qué? Son capaces de eliminar tumores a través de fármacos epigenéticos, pero el problema es que luego se reproducen otros tipos de tumores. Creo que la explicación vendría de las últimas diapositivas, lo que os he dicho de la relación entre los distintos genes, ¿no? Si el fármaco epigenético actúa, no son tan específicos, es decir, no somos todavía capaces de mandar a un determinado exón y quitar la metilación, sino que lo hace de manera un poco más general. Quita la metilación, por ejemplo, en un gen supresor de tumor, con lo cual ese gen empieza a funcionar y elimina el tumor, pero también lo que hace es desmetilar otras regiones que son oncogenes y aparecen otros genes, ¿no? En la especificidad todavía estamos, en mi opinión, lejos de conseguirla. En lo que respecta a la enfermedad mental, los trabajos son en ratas y hay que tener mucho cuidado, en mi opinión, con esos trabajos, porque yo siempre lo digo, es algo a modo de broma, ¿no? Pero el único ratón con esquizofrenia puede ser Mickey Mouse, ¿no? que piensa y que tiene un delirio, pero no hay ratones realmente. Puedes hacer un modelo, pero es un modelo muy básico de una enfermedad que es humana, que es característicamente humana. Entonces, es muy complicado realmente poder prever cómo vamos y cuándo vamos a tener fármacos que nos permitan trabajar en este área. Muchas gracias. Yo tengo más dudas, pero no sé si mejor damos paso al público, no sé si queréis preguntar. Guillermo. Bueno, nada, pues enhorabuena, me ha parecido impresionante, ¿no? Supongo que todos opinamos igual. Claro, la gran pregunta es esto, ¿no? De que las marcas epigenéticas son distintas entre los tejidos. Entonces, tú puedes hacer un estudio en sangre y la inferencia a niveles centrales a lo que ocurre dentro del cerebro y tal, pues es inválida. Y segundo problema, coges, por ejemplo, corteza prefrontal por una biopsia o porque te has ido a estudios post-mortem y como tú has dicho, la corteza prefrontal es enorme, o sea, es como un mega ordenador. Entonces hay diferencias, entiendo, en las marcas epigenéticas entre el córtex dorsolateral, del órbito frontal, del ventromedial, ¿no? Claro, ¿dónde está la solución entonces? Es decir, tú recomendarías hacer estudios epigenéticos con una localización exacta del tejido, ¿no? Entonces, ¿de cómo se acceden a esas muestras? Bien, no es exactamente, vamos a ver,
Puedes hacer estudios en sangre si lo que quieres es ver marcadores periféricos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que haces un tratamiento para un determinado gen que, aunque esté directamente implicado en el funcionamiento cerebral, al hacer ese tratamiento puedes estar viendo pequeñas marcas en la sangre, ¿vale? En el ADN extraído de los linfocitos, ¿vale? Eso lo puedes encontrar. Ahora bien, lo que no puedes es buscar un marcador central, es decir, imagínate que quieres estudiar la serotonina, ¿no? Y decir, bueno, yo estudio la serotonina, veo que está metida en la sangre, luego realmente está metida en un receptor, este receptor, la metilación es la causa de la depresión, por ejemplo. No podrías hacer eso, puedes buscar un marcador periférico a raíz de un tratamiento, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, la angustia que te pueda generar nuestro proyecto, ¿no? Que yo también lo pensé. No, porque nosotros buscamos un marcador periférico, no tiene nada que ver realmente. Cuando queremos buscar cuál es la causa, cuál es el desarrollo que subyace, neurobiológico, que subyace al proceso patológico, a los síntomas, tenemos que irnos al cerebro directamente. Ahí sí nos tendríamos que ir al cerebro. Y tendríamos que irnos de manera muy específica, estudiar determinados tipos celulares en determinadas regiones. Porque si no, el análisis de los datos es que va a ser erróneo. No se va a poder replicar. El problema que tenemos en estos trabajos es que no se replican. Que lo hace un laboratorio y cuando lo hace otro con otras muestras ya no se replica. Y ese es el gran problema, ¿no? Sin embargo, cuando por ejemplo estudiamos solo las interneuronas en esta región, la epigenética, esos resultados se replican con facilidad. Vicente Molina. A ver, bueno, estupendo y todas esas cosas sin ninguna duda. Vamos a ver, tres cosas. Una, en cuanto al efecto del tratamiento. En realidad las tres van sobre la replicación, ¿no? Cuando hablas de que el citalopram, el litio, probablemente algunos otros fármacos tienen un efecto sobre las marcas de metilación y sobre las modificaciones epigenéticas de las histonas, estás hablando de la historia del tratamiento en la epigenética del sujeto y luego al final comparas sujetos que tienen 70 años, tienen un montón de historia de tratamiento con sujetos normales. Claro, ¿cómo controlar eso? ¿Cómo diferenciar el efecto de la enfermedad, que tercera parte a la que iré después creo que no existe, del efecto del tratamiento? En segundo lugar, en cuanto a la replicación también, es lo de las interneuronas, ¿no? Vamos a ver, hay pues un número creciente de interneuronas y parece que unas están más implicadas que otras, en particular las parvalbúmina positivas, en eso que llamamos esquizofrenia, ¿no? Y en tercer lugar, que yo creo que es lo más importante, realmente, claro, los distintos laboratorios tratan de replicar lo que pasa en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar, en la depresión, pero sistemáticamente encontramos la falta de replicación en esto, en neuroimagen estructural, en neuroimagen funcional, en encefalografía, y realmente estamos hablando de criterios que están, bueno, pues que son así un acuerdo entre expertos, pero que los que tratamos enfermos vemos que son muy distintos unos de otros, respondemos al tratamiento y otros no. Las alteraciones cognitivas están presentes en un 70%, pero en un 30% no, y en un 70% son distintos entre unos y otros, tienen unas dimensiones, tienen otras dimensiones. Yo creo que el problema de la replicación, en primer lugar, está en que estamos tratando de replicar hallazgos biológicos en muestras diferentes. Es decir, si hay, pongamos, pues el artículo este que sacó un grupo que, bueno, el primer firmante era Arnedo en American Journal hace poco, que lo conoces perfectamente, sugería que había 10, 15, por lo menos clústeres dentro de la esquizofrenia caracterizada por distintos SNPs, distintos síntomas, serían bastante independientes entre sí. Si tu grupo pues, tiene un 70% del clúster A, un 30% del clúster B, pero el grupo de Wisconsin tiene un 30% del clúster E, un 20% del clúster F y un 50% del clúster J, es difícil replicar, ¿no? ¿No será mejor primero que encontremos no es exactamente un endofenotipo, porque no es la idea, encontrar un grupo de alteraciones intermedias, pacientes con más curvatura cerebral de la media, y en esos investigar y diferenciarlos, quiere decir segregar en base a lo que sabemos, pues sabemos ya muchas cosas,
menos P300, más curvatura, menos grosor en algunos sitios, menos consumo metabólico en no sé qué, algunos aumentan el metabolismo del caudado y otros no con tratamientos antipsicóticos, otros tienen pues, marcadores inflamatorios de razonable evidencia, otros no, ¿no? ¿No será mejor, digamos, encontrar un fenotipo intermedio, olvidarnos de si tienen esquizofrenia o no en función de los criterios clínicos? Porque además los criterios clínicos se reúnen a veces y otras veces, ¿no? O sea, si encuentras un paciente que en un momento dado tiene esto, pues luego resulta que lo estudias 3 años después y ya no lo tiene. Muy interesante, Vicente. Mira, el primero, cómo diferenciamos el efecto del tratamiento de la propia enfermedad, tienes toda la razón. Yo, cuando son, es lo que creo, recuerdo haberlo dicho, sujetos de 70 o 80 años, claro, por ejemplo, el ácido valproico metila, ¿no? Muchos han estado con tratamiento, incluso sanos, con ácido valproico. Tratamientos, perdón. Tratamientos, claro. Entonces, realmente no sabemos lo que estamos viendo, eso es fundamental. Por eso intento distinguir incidía mucho entre publicar e investigar. En publicar simplemente pones, existe un problema de polifarmacia, están polimedicados, con lo cual no podemos determinar cuál es el efecto de los fármacos sobre la vigilancia de la ley. Se acabó, ya no, los referees no te dicen ya nada, ¿no? Realmente dicen, bueno, es cierto, ¿no? Pero realmente esos resultados pues a mí no me dejan tranquilo. Lo ideal sería, por ejemplo, trabajar con primer episodio psicótico, es lo que estamos intentando nosotros. Trabajar con el primer episodio psicótico, que apenas estén medicados o que tengan un curso de enfermedad muy corto y que, por ejemplo, hay un banco en Canadá de suicidio que realmente se hayan suicidado, ¿no? con esos síntomas psicóticos. Pero es muy difícil encontrar cerebros de esa naturaleza, es complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. La cosa mejora mucho, yo siempre lo cuento, hace unos años hace 5 o 6 años di una conferencia en Estados Unidos, en el hospital donde colaboro allí, y me preguntaban, vinieron cirujanos de la Columbia y me decían que cómo conseguíamos las muestras, ¿no? Ellos me presentaron un banco, un proyecto de banco que tenían, de cómo se moría un paciente, se extraía y tal, ¿no? Claro, yo en esa época, ¿cómo conseguía el cerebro? Pues iba con un Tupperware, literal, y me iba a un sitio donde había muerto un paciente, hablabas con la familia, hablabas con el médico si podías, el médico de guardia le podías localizar y tal, y te llevabas el cerebro en un tupper, literalmente, ¿eh? Claro, lo adorné mucho para que pareciera muy técnico, pero no tenía mucho sentido, ¿no? Teníamos un problema muy serio con las muestras y seguimos teniéndolo. Ahora está todo muy sistematizado, está muy bien protocolizado, pero no tenemos muestras realmente, por ejemplo, de primer episodio válidas, a no ser que sean muestras de sangre. Para estudios genéticos, fantástico, para estudio epigenético no nos sirve. Con respecto a las interneuronas, que decían las parvalbúmina, etc. Por eso nosotros queremos buscar un criterio de funcionalidad. O sea, SLIT-RK3 precisamente nos da eso, nos permite estudiar eso. Da igual el neurotransmisor que esté empleando, da igual si son inmunoreactivas a la parvalbúmina o no, que siempre va a estar SLIT-RK3. Y lo que hemos encontrado es que con independencia del tipo de interneurona, si SLIT-RK3 no está metilado en este caso, hemos visto una región metilada, que no es la promotora, no funciona la neurona. Eso es lo que encontraron en Japón y es lo que estamos encontrando aquí en los trabajos que estamos realizando ahora. Y los problemas de replicación, yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, cuando publican, me imagino que te obligan, ¿no? Tienes que poner, son pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia siguiendo criterios de, en este caso, de SM, ¿no? Yo es lo que menos me fío. Quiero decir, yo intento buscar grupos muy homogéneos, más allá del diagnóstico. Evidentemente todos cumplen lo que podemos llamar esquizofrenia. Yo me fío más de los clásicos, en eso soy un poco más extraño, ¿verdad? Yo sigo viendo uno de los pacientes en el Cajal y veo un primer episodio, me fío más de los criterios de Conrad, por ejemplo, ¿no? A la hora de ver un primer episodio que lo que me está diciendo la DSM. Pero intento sobre todo buscar cognitivos, en este caso alteraciones cognitivas muy severas. Es verdad que entran otro tipo de grupo de pacientes que a lo mejor no tienen esas alteraciones cognitivas, pero intento buscar un link entre la biología, en este caso, la explicación o las alteraciones epigenéticas y la cognición, con independencia del diagnóstico, con independencia. Eso sí, me dicen que todos tienen alucinaciones en principio, que tienen trastornos formales del pensamiento y a partir de ahí ya me olvido. O sea, me da igual si, de hecho lo hemos visto, de SM4 había subtipos de esquizofrenia, de SM5 ya no hay subtipos de esquizofrenia. Yo me he encontrado con referees que me decían que por favor indicase el subtipo de esquizofrenia del que eran las muestras, ¿no? Ahora ya no tiene sentido eso, no te lo van a volver a pedir, o sea, los criterios son muy laxos,
en mi opinión, la validez y fiabilidad es muy cuestionable y por tanto no me guía a la hora de realizar, me guía para comunicarme contigo. Si viene un paciente decirte pues que creo que tiene una esquizofrenia, ¿no? que está afectado por una esquizofrenia, pero no me sirve para luego poder coger ese cerebro y decir que entra dentro de la esquizofrenia. De hecho, cuando hago análisis de este tipo, y lo hice una vez en el Array, aparte de estos cerebros que os dije que cogí 5 o 6 de manera aleatoria. Yo solo sabía que tenía un diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? 3 de ellos los descartó el propio Array. No tenía nada que ver con los resultados que estábamos obteniendo, nada que ver, ¿no? Y cuando fuimos a las historias, yo no solo pedí que me dijeran que tenía esquizofrenia, pues no tenían alteraciones cognitivas severas, realmente habían tenido un grado de recuperación muy significativo, luego realmente tenían el diagnóstico, estaban dentro de este banco para esquizofrenia, pero no me servían. Luego, sí creo que tenemos que tender a la homogeneización de las muestras, con todo lo complicado que eso resulta. Bueno, ya seguiremos hablando. Pablo, creo que estaba antes. Vale. Andando un poco la primera parte que ha dicho Vicente, Sí. en el tema de cuando la homogeneización de las muestras, ¿tenéis en cuenta la farmacología? Es decir, ¿habéis hecho algún estudio, os habéis planteado hacer algún estudio en el que seleccionéis los pacientes también por el tratamiento farmacológico, a ver si ha podido afectar en las metilaciones o no ha podido afectar? Viendo que la evolución del paciente normalmente suele ser polimedicado, que le puede haber variado la medicación, no haya estado siempre con el mismo tratamiento, pero puede haber alguna señal que nos pueda decir si hay algún mejor tratamiento o peor tratamiento o pueda influir. No, pero te digo por qué, porque tú lo has dicho, ¿no? Están polimedicados, realmente los efectos en la metilación son estables, no son tan dinámicos. En la metilación del ADN, las modificaciones históricas son diferentes, pero yo digo que es bastante complicado, incluso encontrarlas en cerebro y que sean de calidad para poder hacer un análisis es muy difícil, tienen que ser cerebros muy bien conservados. Y al ser muy estable la metilación de este ADN, te puedes encontrar con que un tratamiento de hace un año, en valproico por ejemplo, y lo han metilado una región del ADN, realmente lo que estamos viendo es esa metilación y no sabemos si luego han cambiado a haloperidol o un atípico, y es lo que digo, no suelen estar además con un único antipsicótico muchas veces, ¿no? Con lo cual es imposible. Lo hemos intentado de muchas formas, hemos intentado hacer análisis de correlación, de regresión lineal, utilizando dinámica no lineal, matemática compleja con teoría del caos. Es muy complicado porque realmente lo que te sale es especulativo y nunca lo hemos incluido porque preferimos no especular, ¿no? Pero es imposible. Tuvimos un caso, siempre lo cuento porque es muy significativo, ¿no? De cómo funciona. Tuvimos un caso de un paciente en un hospital. Yo me formé en el Rodríguez Lafora en Madrid. Y tuvimos un caso de un paciente que había estado 30 años sin medicarse, desde que estuvo ingresado. No le medicaron, funcionaba bien, estaba bien dentro de lo que cabe, ingresado 30 años, pero no tenía ningún episodio de agitación, etc., ¿no? Y murió. Intentamos conseguir ese cerebro, era fundamental, no había estado nunca medicado, era una psicosis por estrés. Murió la madre, un tipo que tenía relaciones sociales normales, que tenía pareja, que viajaba, murió su madre y empezó a escuchar voces y empezó con un lenguaje completamente imitado, murió y no pudimos conseguir el cerebro porque la juez que estaba incapacitado no nos cedió el cerebro, ¿no? Nos dijo que era donde reside el alma y no pudimos cogerlo, ¿no? Y lo perdimos. Era una muestra clave para poder estudiar realmente lo que tú dices, ¿no? Cuál es el efecto real de la enfermedad sin que estén presentes los fármacos. Encontrar pacientes de ese tipo ya es imposible, porque no es ético no administrar un tratamiento farmacológico a un paciente, con lo cual es inviable. ¿Qué es lo que se hace? Con ratas. Pero es que el problema que tenemos es que no es una enfermedad que se dé en una rata. El hecho de que se froten más o menos las vibrisas puede ser un indicador de ansiedad, ¿no? Pero no sabemos si es una ansiedad o una angustia psicótica, no hay manera de saberlo. Doctor Rodríguez, del Hospital 12 de Octubre. Sí, pues muchas gracias, Raúl, por todo lo que nos has explicado. Tenía un par de preguntas breves. Una es si conoces o se han realizado este tipo de estudios con cerebros humanos de familiares de primer grado de pacientes. Me interesa la esquizofrenia, que es mi campo, pero al respecto del resto, ¿no? Porque
Bueno, como bien has contado, en lo cognitivo, sabemos que los familiares de primer grado, aunque no funcionan tan mal como los pacientes con esquizofrenia, tampoco funcionan tan normal o tan bien como los sujetos sanos, ¿no? Esa era una pregunta. Y la otra que te hago de seguido es al respecto de los tiempos de estos procesos genético-epigenéticos. Son tiempos que cuadrarían relativamente bien con los periodos de latencia que encontramos en la respuesta a los fármacos, sobre todo antidepresivos y antipsicóticos, ¿no? Es decir, que bueno, aunque deseamos tener un antipsicótico o un antidepresivo que haga su efecto en 4 o 5 días, probablemente si actúan a través de estos mecanismos sea imposible, ¿no? No da para más esa biología, ¿no? de estos procesos. Quería hacerte esas dos preguntas, Raúl. En el primer caso, los estudios de familias de primer grado, las marcas epigenéticas se heredan. Esto se vio hace relativamente poco, ¿no? Se estudió en ratas, precisamente, se exponía una situación muy estresante, un olor muy desagradable, y se veía el comportamiento. Luego se estudió su ADN, se vio que estaba metilado con una serie de genes y vio que la descendencia respondían igual que los padres sin haber realmente sido expuestos anteriormente a este olor, y cuando estudiaban la epigenética tenían también esas marcas de metilación. Y eso lo que ha hecho es empezar o ha estimulado los trabajos en los familiares de primer grado. Hasta ahora el problema que volvemos a tener es que se trabaja en sangre, y ese es el gran problema que hay. Las marcas, aparecen marcas, pero no son de marcadores periféricos, con lo cual no nos vale, ¿no? Hay un banco en Boston que está empezando a recoger cerebros de familiares de primer grado en esquizofrenia, y la idea es, por ejemplo, en nuestros trabajos que queremos hacer es incluir eso. No cuesta nada, realmente. Lo único es que nos encontramos con muchos problemas, no sabemos cómo se han sido evaluados desde el punto de vista de la neurocognición, simplemente se recogen porque son familiares de primer grado. Es que tened en cuenta que crear un banco de este tipo, yo tuve la oportunidad de participar en la creación al principio con Mercedes Roca, con la doctora Mercedes Roca en Barcelona, del banco, que ahora es del Cibersan, que bueno, no está más parado, pero tuve la oportunidad de ir. Nosotros trabajamos con el doctor aquí Jiménez Amaya en la Facultad de Medicina de la Autónoma, pues con cerebros humanos, y teníamos estandarizados unos protocolos y los llevamos allí, ¿no? La creación de un banco es complicadísimo, los criterios, porque luego además los saltas. Es más, no solo en banco, nosotros estamos haciendo un proyecto, Guillermo y yo, en la Facultad de Medicina y en Alcalá, y a veces nos estamos encontrando problemas, incluso nosotros lo estamos estudiando marcadores periféricos, que eso sí tiene sentido en sangre, epigenéticos, y tenemos problemas incluso con los pacientes que se nos van de días, digamos, decimos, queremos 3 días para recogerlo, bueno, pues se nos van los días, y al final dicen, bueno, pues lo metemos con 6, pero realmente luego vamos a tener que hacer análisis estadísticos para eso, ¿no? Lo mismo pasa con los familiares de primer grado. La intención es meterlos porque seguro que esas alteraciones cognitivas podrían estar relacionadas con factores epigenéticos. Con respecto a los efectos de la latencia, sí, yo creo que la epigenética, yo insisto, es una herramienta, es una aproximación. Aparte, no creo que los fármacos antidepresivos o los antipsicóticos ejerzan su influencia prácticamente o principalmente a través de mecanismos epigenéticos. Yo creo que es algo bastante más complejo, donde la epigenética tiene un peso significativo, pero no el único. El problema es que en humanos todavía no se han hecho estudios de este tipo en cerebro. Yo insisto mucho porque la muestra en este caso es fundamental. Martín. Algunos comentarios un poco especulativos, lo siento, porque claro, ha sido una charla tan ilustradora. Podríamos entender que la epigenética es una forma de aprendizaje, incluso una forma de aprendizaje transgeneracional, de tal manera que la cultura se podría transmitir no solo a través de los libros, sino también a través de cambios epigenéticos. Otra cuestión. Hay estudios en los que supongo que lo sabrán, en los que se ha intentado evaluar el efecto de la psicoterapia en cambios epigenéticos. Y ya por último, tercera cuestión. ¿Podría ayudarnos a entender lo relacionado con el trauma psíquico, con el trastorno por estrés postraumático,
con la conformación de la mente en función de la exposición ambiental en las primeras etapas de la vida. Supongo que sí. Bien, es muy interesante lo primero que comentabas, que dices que es especulativo, pero realmente no es especular tanto. Sí se está planteando, primero ya os digo que las marcas epigenéticas se transmiten a la descendencia. Segundo, hay estudios que han intentado, desde la etología incluso, ver por ejemplo chimpancés que son capaces, no sé si lo habéis visto, fue muy famoso, ¿no? Que cogía un palo y era capaz de ir, ponía el palo, andaba a cruzar un río, luego ponía para ir midiendo la profundidad, ¿no? Realmente se especula, entre comillas, no es especulación porque se están empezando a obtener resultados de que son cambios epigenéticos en nuestro genoma, que la cultura se adquiere. Hay un grupo en Estados Unidos que es muy interesante, a todos os habrá pasado, ¿no? Que veis que los niños pequeños cogen las tablets, el móvil y lo manejan de manera muy sencilla, cosa que para nosotros a lo mejor nos cuesta más, ¿no? Hay un grupo en Estados Unidos que está intentando vincular, está yo creo todavía en ¿no? Pero está intentando vincular los cambios epigenéticos realmente a ese aprendizaje, es decir, cómo el aprendizaje es capaz de transmitirse. Eso es cierto que se hace a través de la epigenética, lo que pasa es que a lo mejor comportamientos muy complejos pues no sabría contestarle. En cuanto a la terapia, sí es cierto que los cambios que se realizan, que son observables a través de las psicoterapias, por ejemplo, que se especula si son más o menos duraderos, que las terapias farmacológicas, etc., responden a fenómenos de plasticidad sináptica. Eso es evidente, plasticidad neuronal que permite que el sujeto empiece a funcionar de otra forma, ¿no? A nivel, digamos, claro, estamos dando un salto mortal. Pasarnos de la cognición a la neurobiología es un salto mortal con doble tirabuzón casi, ¿no? Pero bueno, si intentamos buscar un link, realmente tendría sentido que fueran cambios dinámicos, porque mantiene una cierta estabilidad, es decir, la metilación del ADN es estable, pero se puede modificar, con lo cual tendría sentido que un sujeto se acude a terapia y hace una terapia, se produzcan unos cambios en sus redes neuronales, en sus patrones de conectividad, que estén mediados por factores epigenéticos. Con respecto a lo de las primeras etapas de la vida, es interesantísimo, esta parte es la que más me interesa, porque realmente las marcas epigenéticas son muy similares a las de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Pero hay un momento en el desarrollo que se produce un borrado de nuestro epigenoma, se borran. Esas marcas de nuestro padre y nuestra madre se borran y se vuelven a poner de repente en nuestro genoma. Muy parecidas a las de nuestra madre, curiosamente, ¿no? Pero no iguales, nos hace diferentes, ¿no? También estamos trabajando en eso, estamos viendo, intentando sacar las ecuaciones que nos digan cómo se produce, cómo la naturaleza vuelve a reorganizar esas marcas, ¿no? Pero lo que nosotros sí planteamos es que a partir de la clínica y de los estudios de cognición, que se ha visto que hay niños con 4, 5, 7 años que ya presentan alteraciones cognitivas o alteraciones en alguno de los dominios cognitivos que luego desarrollan esquizofrenia cuando se hacen estudios epidemiológicos. Lo que nos interesa es eso, porque lo que nosotros planteamos es que las marcas epigenéticas, por ejemplo, características de la esquizofrenia, sin mal funcionamiento de esas interneuronas, se producen en las primeras etapas del neurodesarrollo, ¿no? Claro, hacer eso es muy complicado, demostrarlo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Con el proyecto de las células IPS. Porque las células IPS nos permite coger una célula, un fibroblasto, y convertirla en una neurona. Y es una neurona que, a vista o si lo comparamos con el resto de neuronas de un cerebro sano, es una neurona de las primeras etapas de vida, digámoslo así, ¿no? Con lo cual esas marcas epigenéticas serían muy recientes. Y lo que nos interesa ver es si desde el principio están ahí, están, digamos, latentes, están haciendo un mal funcionamiento, pero que permiten al individuo poder relacionarse de alguna forma, poder vivir en el mundo sin, digamos, desarrollar un proceso patológico, hasta que, por ejemplo, procesos o situaciones muy estresantes, a mí me interesa muchísimo más el estrés, la psicosis causada por estrés, que por drogas, por ejemplo, lo que hace es metilar esas determinadas regiones o hipometilar y desencadenar la enfermedad. Sí. Perdón. Sí, me ha gustado mucho la exposición, los agradeciéndoles también por eso. Es decir, yo una de las cosas que de la epigenética es que, vamos a ver si lo he entendido bien, lo de la epigenética, heredamos cambios no del DNA de nuestros padres, y posiblemente esos cambios los han heredado ellos o a su vez por los estilos de vida, por estreses, por infecciones. Entonces, ¿qué parte de eso, cuando una persona hereda esos cambios epigenéticos, se pueden revertir
justamente si es posible por modificaciones de estilos de vida o alimentación que generaron esos cambios. Desde un punto de vista teórico se podría modificar las marcas epigenéticas a partir de los factores ambientales. Esto básicamente, yo el otro día se lo explicaba a los alumnos de medicina cuando explicábamos algo de evolución, ¿no? Y decíamos, todos habéis estudiado la evolución, y me decían, sí, Darwin y tal. Y yo les decía, bueno, ¿y Lamarck? Me decían, no, Lamarck no tiene sentido, ¿no? Tal. O sea, bueno, la epigenética realmente es una teoría lamarckiana, realmente, ¿no? O sea, hay muchísimos genes que tenemos en nuestro genoma, retrovirus endógenos principalmente. Por ejemplo, el HER-W es un retrovirus que está hipermetilado en nuestro genoma, porque es un retrovirus, pero es fundamental para el desarrollo de la placenta de la mujer. Es decir, cuando está embarazada, ese retrovirus se hipometila, se forma y genera una placenta. Es decir, realmente a través del ambiente podríamos modificar las marcas epigenéticas. Ahora bien, cuantificar cuántas y cómo, por ahora no sabría responderte, no hay metodología para poder responder a eso. Pero evidentemente los estilos de vida, la alimentación, por ejemplo, un factor ambiental muy claro relacionado con la epigenética es el cáncer de pulmón, ¿no? Cuando siempre se dice, se asocia el tabaco con el cáncer de pulmón, es que hipometila oncogenes, se activan, e hipermetila genes supresores de tumores, ¿no? Luego realmente hay un factor ambiental que está actuando sobre marcas epigenéticas que en un sujeto, lo que pasa es que podemos estar protegidos también desde el punto de vista epigenético. Hay gente que fuma muchísimo y nunca desarrolla un cáncer de pulmón, y hay gente que no fuma y puede desarrollarlo, ¿no? Con lo cual el ambiente sí tiene una incidencia. Ahora bien, intentar encontrar el link entre ese ambiente y la marca biológica es muy complicado, porque en enfermedad mental o en salud mental, podemos decir, todavía no sabemos cómo se relaciona la mente con el cerebro, realmente, con lo cual es muy difícil. Sabemos que tiene que haber, evidentemente, hay una relación. Yo hace no mucho di una conferencia en una facultad de psicología en Madrid, no voy a decir el nombre, pero son cognitivos radicales, ¿no? Entonces me decían que lo del cerebro no hacía falta estudiarlo. ¿Quién me decía a mí que la mente estaba en el cerebro, ¿no? Digo, hombre, pues si te cortan el dedo gordo del pie, te duele y tal, pero no te pones, ¿no? Te puedes enfadar y tal, pero no vas a desarrollar una sintomatología. Digo, sin embargo, si tienes una lesión cerebral, sí, ¿no? Pues intentar encontrar esos links, estamos todavía un poco lejos. Y luego